Pedro Sánchez, el figura, ha muerto políticamente. Les da la noticia, perdóname Omar, porque te voy a dar la vuelta al orden que habíamos comentado, les da la noticia el comisionista, el empresario, ahora llaman empresario a cualquiera, el recaudador durante los últimos 6 años del Gobierno de España, el cajero automático de más de la mitad de los ministros del Gobierno de España y recaudador del Partido Socialista, Víctor de Aldama, de Zamora. 6 segundos que se acaban de cepillar una trayectoria de 6 años. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. Bueno, estamos escuchando a Víctor de Aldama, que como decía... Lo hemos cogido de Televisión Española porque de otras cadenas no podemos cogerla, pero de esta sí, porque, hombre, faltaría más. La Televisión Española, la de los 28 millones de pavos de Broncano en 2 temporadas, si no podemos cogerles un total de 6 segundos, que baje Dios y lo vea. ¿A quién comprarían ustedes un coche de segunda mano? ¿A Víctor de Aldama o a Pedro Sánchez Castejón? Esto era lo que decía ayer el figura, atiendan a la comunicación no verbal, porque yo que he dado algún curso de estos en el pasado reciente, este total de 1 minuto 5 segundos me valdría por lo menos para marcar 4, 5, 6 aspectos, vamos, de manual, de primero de columpios, de cómo miente un tío. Pedro Sánchez. Unos servicios públicos fuertes, no solamente en el ámbito del estado del bienestar, sino también en los ámbitos de la protección, por ejemplo, civil. Con lo cual, desde ese punto de vista, el Gobierno de Coalición Progresista está satisfecho, agradecido a los grupos parlamentarios por el esfuerzo de negociación que hemos tenido durante todos estos meses, ultimando sobre todo esta reforma fiscal que financia los servicios públicos, los fortalece, lo hace con un criterio de justicia fiscal que me parece muy importante. Son aquellas empresas, sobre todo en este caso grandes corporaciones, como por ejemplo las entidades financieras, las que van a exigirles por parte de la administración pública algo más de esfuerzo para financiar esos servicios públicos y finalmente es uno de los hitos relevantes, importantes, acordados con la Comisión Europea para seguir siendo ese primer país en cuanto a la ejecución y el desembolso de los fondos europeos que nos están permitiendo tener pues, las cifras de crecimiento económico que estamos viendo. Hoy la OCDE acaba de... Bueno, no era este, hasta el mejor escribano echa un borrón y es culpa mía, evidentemente. Aquí se refiere al acuerdo fiscal al que llegaron ayer, después de secuestrar a toda la Comisión de Hacienda del Congreso el pasado lunes, con sus socios golpistas, delincuentes, amigos de Leta Matalós y demás hierbas y demás ganadería acerca de los impuestazos diversos a la banca, a las eléctricas, hasta el vapeo y a muchas otras cosas. Luego recuperaré el total donde Sánchez, unas horas antes de que Víctor de Aldama saliera de la cárcel, le calificaba como personaje, decía que era todo una inventada. Joder, pues para ser una inventada, Pedro Sánchez daba datos, daba nombres, daba fechas, daba cantidades exactas. ¿Sabes por qué? Porque no miente, porque lo tiene todo en la cabeza. Contextualizo el ejemplo para que nadie me quiera buscar las vueltas. Me recordaba mucho a una frase que le escuché hace 1000 años a Jaime Mayor Oreja cuando era ministro del Interior y cuando dijo aquello de ETA mata pero no miente. Los delincuentes pueden robar pero no mienten. ¿Qué gana Víctor de Aldama autoinculpándose de todos y cada uno de los delitos de los que se autoinculpó ayer ante el juez Ismael Moreno? ¿Para qué? ¿Para qué urde todo eso? Si Víctor de Aldama, antes que señalar a ministros del gobierno socialista y a altos cargos del Partido Socialista, nada más y nada menos que a su número 3, Santos Cerdán, el primero que va reconociendo todos y cada uno de los presuntos delitos es él. Por tanto, lo de ayer no fue una inculpación, no fue fango a Santos Cerdán, no fue fango al jefe de gabinete de María Jesús Montero, no fue fango a Ángel Víctor Torres, expresidente que lo fue de Canarias y ministro de Administración Territorial, no fue fango hacia Koldo García Izaguirre, no fue fango hacia José Luis Ábalos Meco. Lo primero que fue es una autoinculpación. Por eso, y por algunas cosas más, sabemos que ayer Aldama decía la verdad. Y es irrelevante que los periodistas, los 4 libres que quedamos, ya se van apuntando. Coged hasta el editorial del País de hoy. Las ratas ya van abandonando el barco. Evidentemente sigue siendo un editorial al servicio Pepa Good de su señor. Pero ya empiezan a reconocer sombras de duda,
zonas de sombra. Esta mañana escuchaba a Eduardo Madina. ¿Sabéis quién era Eduardo Madina? En la cadena SER. Le he estado escuchando 2 minutos porque no quería que me dieran arcadas y iba jugando entre las emisoras que me interesan, que no son precisamente la cadena SER, y entre los digitales que me interesan. Pero justo cacé los 2 segundos de Eduardo Madina acerca de cuánto vale y deja de valer la palabra de un delincuente. Decía Madina lo siguiente, 2 puntos, casi comillas. Decía: yo es que en su día di pábulo a la palabra y creí en la palabra de un delincuente cuando señalaba dirigentes de gobiernos de signo contrario, como era Villarejo, di pábulo a las palabras de un delincuente como era Bárcenas, di pábulo a las palabras de un delincuente como era Paco Correa o como era el Bigotes, y ahora no doy pábulo, no quiero dar pábulo a las palabras de, cuidado que no he terminado, que no ha terminado la frase de Madina, a las palabras de un delincuente, confeso, claro, confeso, si se va a comer 15 años de talego, ya lo sabe él, como Víctor de Aldama, porque soy militante socialista y me niego a dar pábulo a las palabras de un delincuente. Ahora bien, y cierra la frase, como acabo de decir, di pábulo a las palabras de aquellos delincuentes, no veo por qué no tendría que dar pábulo a las palabras de este, y eso me genera un problema conmigo mismo. Madina fue el tío al que le robó unas primarias que después, 2 años después, cuando le echaron, o cuando minutos antes de que le echaran, o un par de horas antes de que le echaran, quiso amañar colocando una urna y metiendo votos fake, metiendo votos bulo en una urna detrás de una cortina. Hoy conocemos muchos datos. Hoy conocemos, por ejemplo, leed The Objective, a primera hora de esta mañana, como el Audi 8 que le cosieron a balazos la ventanilla del conductor, la balacera, hace algunas semanas a Víctor de Aldama, lo utilizaba el propio Pedro Sánchez. ¿Estás seguro de que no le conoces, figura? Dice The Objective, el titular es muy sugerente. Aldama, cuando Pedro Sánchez quería tener encuentros discretos, no sé qué son encuentros discretos, utilizaba su propio coche, su Audi 8 blindado, porque como a Aldama le salía el dinero por las orejas, blindar un coche vale no menos de 5, 6, 7 millones de euros, pocas bromas, un blindaje de los buenos, no un blindaje random, para trasladar al propio Pedro Sánchez. Parece que sí que eran muy amigos. Los reservados, hay muchas más fotos, esto os lo vengo diciendo desde hace semanas, los reservados a los que era invitado Aldama por el propio secretario general, compartía espacio en ellos con los 3 amigos personales de cuando estudiaban el Ramiro, ahí en la calle Serrano, y jugaban al baloncesto en Magariños, con los 3 principales amigos, con el señor David Sancha o Lanza, o no sé cómo se llama, con el señor Arranz, y con otro cuyo nombre no recuerdo, los 3 íntimos amigos de Pedro Sánchez. ¿Estás seguro de que no le conoces de nada, Perico? ¿Estás seguro, figura, de que no hay un montón de WhatsApps tuyos con Sánchez? ¿Sabes a qué me recuerda esto de ni hay pruebas ni las habrá? Ni existen pruebas ni existirán. 1 de diciembre de 1987, Felipe González Márquez, San Felipe González, en la cadena SER, ni existen pruebas ni existirán. 1995, Felipe González en una entrevista en horario de máxima audiencia en televisión con quien entonces era todavía periodista, José Ignacio Gabilondo. Ponme el minuto de Felipe González con Gabilondo. No pasa nada. ¿Por qué sabe usted que no se va a descubrir nada que afecte al gobierno? Mire, recuerdo que me hizo una pregunta un periodista estando de visita en una residencia de ancianos, exactamente diciéndome, ¿y si se demuestra que el gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted, esa es una hipótesis imposible, porque nunca lo ha hecho, por consiguiente es imposible que algún día se pueda demostrar eso. No podemos los demócratas dar credibilidad a lo que digan 2 condenados en declaraciones o un medio. No, lo que pasa es que no solamente es lo que digan 2 condenados en declaraciones o un medio, es que en este momento están detenidos, aunque actúa sobre ellos la presunción de inocencia, están detenidos sin duda, y hay unas grandes personalidades de la lucha antiterrorista que nos hacen temer que pudieran darse evidencias que terminaran siendo verdaderamente carga de dinamita contra la... Vamos a ver, de nuevo le digo, hay que presumir, como es natural en democracia, la inocencia
conciencia de las personas, incluso cuando están en una situación de privación de libertad. Usted, por tanto, no tiene absolutamente ninguna pista, ningún dato que pueda no sabe absolutamente nada del GAL, absolutamente nada. No, yo sé lo mismo que sabe usted y lo mismo que sabe mucha gente porque se ha informado mucho. Pero no más. ¿Pero por qué voy a saber más? ¿Qué es lo que tienen que saber los ciudadanos? ¿Es que el gobierno está detrás, como se dice, del GAL, o como he oído decir a un señor que espero que asuma su responsabilidad, que espero que la asuma seriamente, diciendo que yo soy el señor X? Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso, radicalmente falso. Le vuelvo a repetir, quien impute al gobierno una responsabilidad en ese sentido está simplemente mintiendo, está falseando la realidad. Pues muchas gracias, señor presidente del gobierno, y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muy buenas noches. Unas preguntas, señoría. Esta película ya la hemos visto. No soy el señor X. No conozco de nada. Hace un mes le dijo a unos periodistas en un avión, en un off the record, con buen cuidado de toda esta playa de sicarios que lleva alrededor de que esas palabras no fueran grabadas, porque era eso, un off the record. No he cruzado nunca una palabra con Aldama. ¿Estás seguro de que no le conoces de nada? ¿Estás seguro de que ni existen pruebas ni existirán? Esta película ya la hemos visto y ya sabemos cómo termina. Chao, figura. Que tanta paz te dé Dios, como descanso nos dejes, y que te lleve el infierno. Si tuvieras vergüenza, que no la tienes, ya estarías camino del Pardo, camino del Palacio de la Zarzuela de Somontes, para presentarle tu dimisión al jefe del Estado, disolver las cámaras, no volverte a presentar y convocar, por supuesto, elecciones generales. Como no tienes vergüenza, te tendrá que echar ni siquiera los percebes de sofá, que son los 7,5 millones que te votan. Ese pueblo español enfermo de odio, te tendrán que echar los jueces. Agárrate a los machos, que la semana que viene es cuando van a empezar las curvas.